esperar a ver qué pasa con la... Ok, esta computadora es un poquito más lentica, pero bueno, dentro de todo, todavía funciona. Sí, vale, voy a buscar aquí el archivo rapidito. Te lo tengo de aquí del semestre pasado. Transformación de una variable aleatoria. Chévere. Bueno, este archivo, por supuesto, igual que los anteriores, lo hice prácticamente casi que a la carrera el semestre pasado. Ok, así que bueno, si de repente tiene algún error de tipeo, me avisan para corregirlo, pues, y tenerlo en la mejor condición posible. Okay. Vamos entonces acá. Tratar de aprovechar el espacio lo mejor posible. Bien. Vamos a hacer una rápida revisión, un breve repaso de funciones, ¿ok? Para de alguna forma estar en sintonía pues, con lo que es este tema. Bien. Imagen y preimagen, ¿ok? Sean A y B dos conjuntos sobre los cuales definimos una función f minúscula. Cada valor y perteneciente al conjunto b mayúscula, tal que es una función de x, ¿ok? Es un valor de x que cuando lo meten en esa función devuelve un valor de y. Se conocerá entonces como imagen de x, es decir, cualquier valor de y se conoce como imagen de x a través de la función, ¿ok? Cada valor de x se conocerá entonces como la preimagen de y a través de f. Es decir, imagen, podemos concluir que imagen es un valor de y la preimagen es el valor de x que al ser operado por la función dada se obtiene un valor de y. ¿Okay? Conceptos básicos. Con base a la definición de imagen y preimagen podemos entonces ampliar a una definición un poco más, familiar, que sería lo que es dominio y rango. Dominio sería entonces el conjunto de preimágenes, ¿okay? O valores de X, y el rango es el conjunto de imágenes o valores de Y. Es decir, dominio conjunto de preimágenes, rango conjunto de imágenes. ¿Okay? O lo dicho de un modo un poco más sencillo, dominio es el conjunto de valores de X y el rango es el conjunto de valores Y. ¿Okay? Es decir, que en un plano cartesiano el rango lo vemos en el eje vertical y el dominio lo apreciamos en el eje horizontal. Ahora entramos a otro tipo de, un concepto un poquito más profundo, que son los tipos de funciones, ¿ok? Y cómo interpretarlas desde el punto de vista del plano cartesiano. Tenemos en primer lugar las funciones inyectivas, sean A y B, dos conjuntos sobre los cuales definimos una función f. La función f es inyectiva si cada imagen lo es, a lo sumo de un solo elemento de A. Una función inyectiva también se denomina función 1 a 1. ¿Ok? Eso es muy importante, esta frase. ¿Ok? No la pierdan de vista. Es una función 1 a 1. Es decir, por cada valor de x se tiene solo una y exclusivamente un valor de y. O por cada preimagen se tiene una exclusiva imagen. Para probar que una función una función no es inyectiva, ¿ok? Es decir, es la negación de que es inyectiva, basta con hallar dos valores distintos del dominio, es decir, dos valores distintos en el eje de las x y el eje horizontal, cuyas imágenes en el codominio, es decir, en el rango, ¿ok? Son iguales. En perspectiva geométrica, cuando se establece una función f de x a y, es decir, del conjunto del eje horizontal al conjunto del eje vertical, esta se reconoce como una función inyectiva si su gráfica es cortada por una recta horizontal únicamente en un punto. Este principio se conoce como la prueba de la línea horizontal. Algunos ejemplos de funciones inyectivas vendrían siendo estos. Fíjense que si cualquier línea horizontal que nosotros tracemos solo va a tener un único punto de corte, ¿ok? En la función. La recta, por ejemplo, la recta y igual x, la parábola cúbica y igual x al cubo, la función exponencial y y igual logaritmo neperiano de x. Son funciones a las cuales si nosotros trazamos una recta horizontal, solo tiene un único punto, ¿ok? Esa sería entonces una prueba, pero para saber si esa función es inyectiva. ¿Okay? Ejemplo de funciones que no son inyectivas. ¿Okay? Vendrían siendo, por ejemplo, en este primer caso, la parábola, esta parábola que tenemos aquí, x al cuadrado menos x más 2. Este polinomio de grado 4 y esta función trigonométrica. ¿Por qué? Porque si nosotros trazamos una línea horizontal por acá,
Fíjense que corta en 2 puntos, ¿ok? No es un corte único. Aquí la corta en 2 puntos. Aquí, bueno, imagínense, por lo menos pudiéramos supuestamente en este gráfico decir que la corta en 2 puntos, pero es falso, porque recuerden que esta función tiende al infinito, tanto por la izquierda como por la derecha. Es decir, ella va desde menos infinito hasta más infinito. Por lo tanto, va a tener infinitos puntos de cortes, ¿ok? Porque esto sigue bajando y vuelve a subir, etcétera. Todos conocemos pues, perfectamente cómo es el carácter o periodicidad que tienen, que cumplen las funciones trigonométricas como el seno y el coseno. Entonces, bueno, por el simple hecho de que no cumple con la prueba de la recta horizontal, ya sabemos que entonces son funciones no inyectivas. Fíjense que simplemente lo que estamos es negando el hecho de que sean inyectivas, ¿ok? Pero podemos encontrar un conjunto de variaciones, pues, de los tipos o clases de funciones que hay más adelante. Veamos ahora la siguiente definición. Funciones sobreyectivas. Sea A y B dos conjuntos sobre los cuales definimos una función f. La función f es sobreyectiva si cada elemento de B, es imagen de al menos un elemento de A. Es decir, al menos, ¿qué significa? Puede ser uno o más elementos. ¿Ok? En términos de valores de x y y, una función es sobreyectiva si sus rangos son todos los números reales en y. Es decir, que ella existe en todo el eje vertical. Cuando nos dicen que el rango son todos los números reales, quiere decir que ella en el valor de y va desde menos infinito hasta más infinito en el eje vertical. Por ejemplo, tenemos el caso de la recta tangente. La recta tangente, no, la función tangente, disculpa. La función tangente, fíjense que ella presenta asíntotas verticales cada cierto periodo o cada cierto número de valores múltiplos de pi, ¿verdad? Entonces, fíjense que, por ejemplo, en este valor intermedio, ¿ok? Ocurre, por supuesto, una asíntota primero hacia que tiende hacia y, hacia infinito positivo en y después viene desde menos infinito negativo, ¿ok? En y también, ¿ok? Entonces, fíjense que hay dominio, o mejor dicho, hay codominio o rango en el eje de los y desde el menos infinito hasta más infinito. La función logaritmo también existe desde menos infinito en y hasta más infinito en y también. ¿Ok? Fíjense que no importa si a lo mejor no tenga dominio en el lado negativo del eje de las x, no importa. Lo que importa es que tenga dominio en el rango completo, en la totalidad de valores de y. ¿Ok? La recta y igual x, ok, fíjense que ella también tiene dominio desde menos infinito a más infinito, pero lo que de verdad la hace sobreyectiva es justamente el dominio en el eje real, en el eje de las y, ok, en el rango. La parábola, fíjense que la parábola es sobreyectiva, fíjense que en este caso también tiene, ella tiene dominio en el eje de las x, pero lo que de verdad importa para definirla como sobreyectiva es esto, que tiene dominio completa o tiene rango en todo el valor de valores de y, desde menos infinito hasta más infinito. Ahora, ¿qué cosas tienen particulares que aunque se diferencien un poco, igual siguen siendo sobreyectivas? Que aunque en algunos casos no pasan la prueba de la recta horizontal, siguen siendo sobreyectivas por el hecho del criterio del rango. ¿Ok? En este caso, el logaritmo si pasa la prueba de la línea horizontal, es decir, si yo trazo una recta horizontal por aquí, ¿verdad? Solo tiene un único punto de corte, ¿ok? Lo mismo pasa con esta función, pero, y también, ahora, ¿qué pasa con la función tangente? Tiene infinitos puntos de cortes, ¿ok? Luego, en el caso de la parábola cúbica, tenemos más adelante, por acá, igualito, fíjense que si nosotros pasamos una recta horizontal, ella no cumple el criterio de la recta horizontal. Fíjense que por varios valores de x, ¿verdad? Pueden compartir un único valor de y, ¿ok? Eso, por supuesto, hace la función sobreyectiva, no por el hecho de que cumpla o no con el criterio de la recta horizontal. Se hace sobreyectiva es justamente porque tiene rango
en todo en todo el conjunto de números reales, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Ok? Eso es justamente el criterio que nos hace a nosotros poder distinguir una función si es sobreyectiva o no. ¿Ok? Seguimos entonces explorando. Estos son ejemplos de funciones que no son sobreyectivas. Y fíjense que no son sobreyectivas, ¿por qué? Simple y llanamente porque su rango no es la totalidad de los números reales. Fíjense que no existe no tiene rango desde menos infinito hasta cero. Aquí tampoco tiene rango de menos infinito hasta cero. No tiene rango desde menos infinito hasta menos uno o desde 1 hasta más infinito. No tiene rango. ¿Ok? El rango está limitado, está concentrado en una región que vendría siendo subconjunto del conjunto de los números reales. ¿Ok? Por eso es que es no sobreyectiva. ¿Ok? Simplemente es no sobreyectiva. Ahora, que sea inyectiva, que cumpla o no con el criterio de la recta horizontal, ya eso es otra cosa. Veamos ahora otros ejemplos. Fíjense que tenemos esta función que es raíz de x. ¿Ok? Esta función raíz de x sí cumple el criterio de la recta horizontal, pero no es sobreyectiva porque no tiene dominio desde menos infinito hasta cero. ¿Ok? Solamente tiene dominio, mejor dicho, no tiene rango desde menos infinito hasta cero, solo tiene rango desde cero en adelante, desde cero hacia arriba. ¿Ok? Al no contemplar la totalidad de los números reales en el eje vertical, entonces no es sobreyectiva. Vamos a seguir explorando un poco esto. Ahora vemos otro tipo de función, que son las funciones biyectivas. O sea, A y B, dos conjuntos sobre los cuales definimos una función f. F es biyectiva si cumple simultáneamente ser inyectiva y sobreyectiva. Ajá, recordemos la definición de inyectiva, rapidito. Tiene que pasar la prueba de la recta horizontal. Y sobreyectiva, tiene que tener rango en todos los números reales. ¿Ok? Entonces, una función biyectiva tiene que cumplir con esas dos cosas. Fíjense, por ejemplo, este primer ejemplo. Y raíz cúbica de x. Ella tiene rango en todos los números reales. ¿Ok? Lo pueden ver claramente. Ella existe en todo el rango de valores de y. Y por otro lado, si trazamos una recta horizontal en cualquier punto, ¿verdad? Va a cumplir con el criterio de que es inyectiva. O sea, es inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva. Fíjense, por ejemplo, la función logaritmo neperiano de x. Ella, si nosotros pasamos la recta horizontal en cualquier punto, vamos a ver que se cumple que por cada valor de x hay un único valor de y. Y si además analizamos el rango es desde menos infinito hasta más infinito. Fíjense el inverso de x, lo mismo. Prueba de la recta horizontal, valores únicos. Prueba del rango. El rango es desde menos infinito hasta más infinito en y. Entonces podemos decir entonces que es una función biyectiva. Estos son ejemplos de funciones que no son biyectivas. ¿Ok? Esta función que tenemos aquí, x al cuadrado entre x al cuadrado más 1. Fíjense que no tiene el dominio, perdón, es que uno está tan acostumbrado a usar indiscriminadamente la palabra dominio, no tiene rango desde menos infinito hasta más infinito, entonces fíjense, hasta cero, perdón. Entonces fíjense que allá, al no cumplir esto, ya no. Basta con que falle uno de los dos criterios para poder concluir que no es, biyectiva, pues, en pocas palabras. Fíjense que tampoco cumple el criterio de la recta horizontal. ¿Ok? Por cada valor, fíjense que si hay dos valores de x que tienen un mismo valor en y, entonces ya no cumple ese criterio. Este otro ejemplo que tenemos aquí. Vamos a ver si puedo bajar un poquito el zoom. Entonces aquí esta computadora no tiene la pantalla tan grande como la de mi casa. No biyectivas. Ajá, aquí creo que se ve completo. Fíjense que esta función pasa la prueba de la recta horizontal, ¿verdad? Pero no tiene rango desde menos infinito hasta cero.
esta no tiene rango de infinito hasta 0, pero pasa a la recta horizontal. Pero basta con que falle uno de esos dos criterios para decir que es no biyectiva. ¿Ok? Entonces, fíjense que esta sí tiene rango de menos infinito hasta más infinito, pero no pasa la prueba de la recta horizontal. Por lo tanto, es no biyectiva. Es no, exactamente, no biyectiva. Vamos a borrar esto. Seguimos avanzando. En resumen, nosotros podemos apreciar en este diagramita de Venn, podemos de alguna forma sintetizar todos estos casos. Por lo menos podemos decir, podemos encontrar que las funciones pueden pertenecer a estos conjuntos. Podemos tener funciones que son inyectivas, estrictamente inyectivas o estrictamente sobreyectivas, o que pueden ser tanto inyectivas como sobreyectivas. Podemos tener funciones que no son inyectivas y no son sobreyectivas. Podemos tener funciones que son sobreyectivas pero no son inyectivas y viceversa. De alguna forma, nosotros podemos a través de este diagrama de Venn poder resumir, sintetizar todos esos casos que hemos visto, cómo se relacionan, en qué tienen en común y en qué se diferencian. Bien. Ahora bien, este tipo de análisis es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque después eso nos va a ayudar a poder analizar las transformaciones de variables aleatorias. ¿Por qué? Porque en las transformaciones, en la búsqueda de equivalencia de eventos de una variable aleatoria X, cuando vayamos a hacer la transformación a su función inversa, necesitamos conocer si se cumple o no el criterio de ser biyectiva o no, de que de repente la función sea inyectiva o no, ese tipo de cosas. Porque eso, a partir de ahí, de ese análisis es que nosotros podemos establecer relaciones probabilísticas pues, entre los eventos que se miden en la variable en el eje de las X y cuando nosotros hacemos la transformación hacia el eje de las Y. ¿Ok? Eso es clave. Ahora sí, entrando ahora en materia, transformación de variables aleatorias. Sea entonces una variable aleatoria X, ¿ok? Discreta, puede ser continua o puede ser mixta, o sea, cualquier tipo. Y sea y igual a una g de x, una nueva variable aleatoria. Nosotros ya habíamos analizado esos casos, por ejemplo, cuando hablábamos de transformaciones o combinaciones lineales, ¿ok? Pero ahora vamos a expandir un poco a otros tipos de funciones, ¿ok? Si se conoce la forma en que se relacionan y y g, es decir, la función f minúscula x o f mayúscula, ok, en este caso la función de masa o la ley de probabilidad o la función de densidad o la función de distribución acumulativa, ok, es posible entonces también deducir la función de masa, ley de probabilidad o función de densidad de la variable y o su función de distribución acumulativa a través de la transformación representada en g. G viene siendo, por supuesto, esa función. Una función que puede ser una línea recta, o puede ser una parábola, puede ser una exponencial, dependiendo de lo que se nos plantee. Los métodos, por supuesto, dependerán si esta transformación es biyectiva o no. Ahora, vamos a ver esto por separado. Vamos a ver el caso en que las transformaciones ocurren sobre variables aleatorias de tipo discretas. Entonces, casos de funciones biyectivas. Dada una variable aleatoria discreta definida según sus parámetros o según su función de masa o de distribución. Dada una función de transformación g, tal que y se relaciona con x a través de dicha función de transformación. Primero, analizamos la función g para determinar si es biyectiva o no. Es decir, se grafica la función, trazamos la recta horizontal para ver si hay puntos únicos entre x y y, o si no es así, y también analizamos el rango en el eje vertical, o lo que es lo mismo, el conjunto de valores que toma la variable y, ¿ok? Si va desde menos infinito hasta más infinito. Después de comprobarse de que g es biyectiva, se deduce la transformación inversa de g, es decir, sería g a la menos 1 de y. Luego, se deduce la función de masa de y, sustituyendo en la función de masa de x los valores de x por g a la menos 1 de y. Luego tenemos que desarrollar, porque esta es la parte crucial de que tiene toda variable aleatoria. Toda variable aleatoria tiene asociada un valor de probabilidad. ¿Ok? Entonces, por supuesto, tenemos que determinar cuáles son las probabilidades para que asociadas a cada uno de esos valores de y, a través, por supuesto, de la función g. ¿Ok? Fíjense este ejemplo.
tenemos este primer ejemplo. Sea X una variable binomial con parámetros n igual 4 y probabilidad 1/3. ¿Se recuerdan de las variables binomiales, no? Que nosotros las definíamos, ¿ok? En función de ese par de parámetros. Era un experimento Bernoulli, independiente, ¿ok? Con n repeticiones, es decir, es el típico ejemplo de que tenemos una cajita con tantas pelotitas amarillas y tantas pelotitas rojas y vamos a hacer en este caso 4 extracciones. Y por supuesto la proporción de pelotitas amarillas y pelotitas rojas es de 1/3. ¿Ok? Básicamente ese tipo de ejemplo. Luego nos plantean entonces esta transformación. En este caso y igual a x al cubo. ¿Ok? Nos piden calcular la función de masa de probabilidades de y. Obviamente es una función de masa. ¿Por qué? Porque la variable x, al ser discreta, automáticamente y también va a ser discreta. ¿Ok? Entonces, por supuesto, si esta tiene función de masa, y también va a tener una función de masa. ¿Ok? La transformación y igual x al cubo. Procedemos entonces a graficarla. Graficamos la función y obviamente vamos a encontrar que cumple el criterio de ser biyectiva. Porque número 1, pasa la prueba de la recta horizontal. Y número 2, el rango está comprendido entre menos infinito y más infinito. ¿Ok? Por lo tanto, es una transformación biyectiva. Número 2, definimos la transformación inversa, es decir, despejamos la x. Fíjense que esto es un paso crucial porque no todas las funciones son despejables. ¿Ok? Quienes de repente ya han visto cálculo numérico o la verán el semestre que viene, van a encontrar que hay funciones que no pueden encontrar no se puede despejar la x. En aquellos casos, por supuesto, bueno, eso va a suponer una importante limitación al momento de resolver ese tipo de problemas. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos que enfocarnos solamente en aquellos casos en los cuales la x es despejable. ¿Por qué? Porque es a través de esa x que nosotros podemos entonces definir la transformación inversa, es decir, la g a la menos 1. Para este ejemplo, la g a la menos 1 vendría siendo raíz cúbica de y. ¿Ok? Luego, ¿qué es lo que se procede a hacer? Con base en la función de masa de x, si esta es la función de masa de x, donde va x, sustituimos entonces por la transformación inversa. ¿Ok? Fíjense que aquí va x, en este lado del número combinatorio, sustituimos por la transformación inversa. Aquí donde va x, se sustituye por la transformación inversa, y aquí donde va x, se sustituye por la transformación inversa. Las constantes se dejan quietas, no se tocan, ¿verdad? Y luego entonces planteamos formalmente la función de masa. Ahora bien, fíjense que la transformación no solamente ocurre en términos de la ecuación, también hay que plantearla en términos de lo que es en este caso, el rango. ¿Cuál es el rango de valores de y donde existe entonces esta transformación? ¿Cómo obtenemos estos valores? Estos valores los obtenemos, por supuesto, a través de la transformación. Tenemos aquí. Bien, entonces fíjense que, por ejemplo, ¿cuáles son si la variable x, ok, es una variable binomial de tamaño n, ok, de parámetros n, este n, ¿qué es lo que para qué nos sirve? Entre otras cosas, nos sirve para poder limitar el número de valores de que va a tomar la variable x. X va a tomar los siguientes valores: 0, 1, 2, 3, 4. Cuando metemos esos valores de x en la transformación cúbica, los valores van a ser 0, 1, 8, ¿ok? Porque es 2 al cubo, 3 al cubo, 3 por 3, 9, por 3, 27, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí están los valores que toma y. Esos valores de y vienen de acá. Entonces fíjense todos los pasos que se requiere para obtener esta transformación. Primero, analizar el gráfico para ver si es una transformación biyectiva. 2, obtener o despejar la variable x para generar entonces así la transformación inversa. 3, tomar la función de masa si la tenemos a la mano y donde va la x se sustituye por su transformación inversa para que todo quede después expresado en términos de y. 4, definir entonces el rango de valores. En este caso, o a partir de los valores que toma la variable en x, ver cuáles son los valores que toma en y. Si estos son los valores que toma en x, bueno, a través de la transformación vemos cuáles son los valores que va a tomar en el eje vertical. Si después queremos ir un poquito más allá, graficamos entonces la función de la tabla de valores de probabilidad. Estos serían entonces los valores de probabilidad. De hecho, hay una cosa importante que debe ocurrir.
que cuando nosotros, ¿ok? Cuando nosotros trabajamos con esto, ¿ok? Nosotros vamos analizando, por supuesto, la forma que adquiere la función, ¿verdad? Los puntos de masa, ¿de acuerdo? Y luego entonces hay que encontrar otro análisis, hay que plantear otro análisis que consiste en los análisis de los valores de probabilidad, ¿ok? Los valores de probabilidad, cuando Y toma, por ejemplo, cuando Y toma el valor 0, ¿ok? Toma este valor de probabilidad. Cuando X toma el valor 0, fíjese que la probabilidad es exactamente la misma. Cuando Y vale 1, ¿ok? Y cuando X vale 1, comparten la misma probabilidad. Cuando Y vale 8, es decir, cuando X vale 2, comparten la misma probabilidad. Y así sucesivamente, ¿ok? Es decir, nosotros podemos encontrar que existe equivalencia de probabilidad en términos de los valores que toman las variables, tanto en X y en Y, pero cuando son valores que están que obedecen a la regla de transformación inversa, la G a la menos 1. Es decir, lo que pase en X tiene la misma probabilidad de ocurrencia que lo que pase en Y, ¿ok? Según la transformación inversa deducida anteriormente. Podemos decir entonces que como comparten esa probabilidad, entonces podemos concluir que sus valores son tales cuales son los mismos, pues. Y de hecho, esa es otra comprobación que nosotros podemos hacer. Si nosotros evaluamos aquí la probabilidad de que la variable X tome el valor, por ejemplo, el valor 3, desarrollamos esta fórmula y después la probabilidad de que Y tome el valor 27, ¿por qué? Porque 3 al cubo es 27. La probabilidad tiene que estar exactamente igual. Son eventos equiprobables. Esto sucede porque la transformación de variables aleatorias se basa en el supuesto de que los eventos que ocurren según X son equivalentes a los eventos que ocurren según Y. Y esta premisa es la que nos permite a nosotros poder definir funciones de masa de las variables aleatorias en Y. ¿Ok? Podemos también hacer una pequeña prueba por aquí. Déjenme hacer abrir rapidito una calculadora. Estoy aquí abriendo mi calculadora que la dejé en el maletín, llegué casi que a la carrera. Si nosotros sumamos 0.1975, 0.3951, 0.2963, 0.0988 y 0.0123. Sumamos y volvemos a sumar. Y fíjense, adivinen cuánto tiene que dar la función de masa, tanto en X como en Y. Tiene que dar 1. ¿Ok? La sumatoria de todos estos valores. Eso es otra condición que también debe cumplirse para nosotros asegurarnos de que de verdad se está haciendo el cálculo como debe ser la transformación, y la obtención de la función de masa tiene que cumplir con todo eso, inclusive que cuando nosotros sumemos en Y, los valores de probabilidad en Y tienen que también sumar 1, por supuesto, porque es función de masa. Veamos el segundo ejemplo. Sea X una geométrica, una distribución geométrica, es otra variable discreta de parámetros un cuarto. Recordemos que la geométrica se define con base a un único parámetro, es decir, la probabilidad de éxito. Recordemos que la geométrica se deduce también de un experimento de tipo Bernoulli. Luego sea Y la función logaritmo neperiano de 1 más X. Nos piden deducir la función de masa. Número 1. La transformación de Y igual logaritmo neperiano de 1 más X es inyectiva. ¿Ok? Es decir, es 1 a 1, prueba de la recta horizontal, y es sobreyectiva porque su rango comprende desde menos infinito hasta más infinito en Y. Por lo tanto, es una transformación biyectiva. Chévere. Luego entonces definimos la transformación inversa, despejamos la X, y fíjense que la transformación inversa es exponencial de Y menos 1. Luego, bueno, como ya habíamos visto, bueno, tenemos que hacer la transformación de la función de masa, ahora con base a Y.
Partimos de la función de masa en X, ¿ok? La definimos con base al parámetro que nos dieron, que es un cuarto, ¿ok? Luego, entonces, donde va la X se sustituye por la función, por la transformación inversa. Entonces sería a la Y menos 1 otra vez, sería menos 2. Esta sería entonces la función de masa. Y bueno, nuevamente hacemos el desarrollo. Ok, bueno, aquí simplemente para no colocar los números truncados con su parte decimal truncada, se coloca todo en términos de exponencial del número de Euler. Ok, recordemos que cuál es el dominio de valores de X. Pues el dominio es, recordemos que X, la variable X, la variable aleatoria X, que como es geométrica, ella es infinita, ella es discreta, infinita, numerable. Okay, ella no tiene un techo. ¿Ok? No tiene un valor límite, un valor que la limite, ¿ok? No tiene un máximo. Entonces, por lo tanto, ella va de forma indefinida, ¿de acuerdo? Fíjense que si nosotros hacemos la tabla de valores en X y la tabla de valores en Y, la tabla de valores en Y, ¿de dónde sale? Justamente de aplicar esta transformación, ¿ok? Las probabilidades de que tanto X tome este valor o que Y tome este valor van a ser exactamente la misma por el criterio de X probabilidad, ¿ok? Lo mismo pasa aquí, pasa aquí, pasa aquí, pasa aquí. Cuando nosotros graficamos, ¿ok? Las funciones de masa, tanto de X, que serían estos rombitos azules, como la de Y, que son estos rombitos rojos, bueno, fíjense que tienen comportamientos más o menos similares, ¿ok? Fíjense que justamente, ¿por qué es importante ¿Qué garantiza? ¿Qué es lo que hace que tanto X como Y tengan entonces la misma probabilidad? Justamente el hecho de que cuando uno pasa la recta horizontal, ¿verdad? El único valor de X, bueno, en este caso no debería colocarlo aquí porque es una discreta. Podemos colocarlo, vamos a hacerlo al revés. Nos quedan 2 minutos 58. A ver, un colorcito así más o menos chévere. Ajá, supongamos. X toma el valor 2. Por supuesto, al tomar ese valor 2, quiere decir que en Y tiene un valor específico, ¿verdad? En X, perdón, al X tomar este valor, va a tener un único valor de imagen en Y, ¿ok? Entonces, la probabilidad de que pase o que ocurra el evento X igual 2, ¿ok? Es exactamente igual, ¿ok? A la probabilidad, ¿ok? De que ocurra el evento de que Y tome el valor logaritmo neperiano de 1 más 2, logaritmo neperiano de 3. Comparten esa probabilidad, ¿por qué? Por el simple hecho de que son, ¿cómo se llama? Son funciones, es inyectiva, por el hecho de ser inyectiva, ¿ok? Eso justamente, el hecho de que sea inyectiva hace de que la relación de probabilidad sea 1 a 1, ¿ok? Vamos a ver a continuación los casos de funciones cuando las funciones son no biyectivas, ¿ok? Pero bueno, como me queda 1 minuto con 36 segundos, yo preferiría hacerlo en los siguientes 40 minutos. Vamos a salirnos de esta videoconferencia, ¿ok? Nos vamos a pasar a la siguiente. Por favor, no se pierdan, ¿ok? Ya vamos a retomar otra vez la clase. Voy a salirme para volver a ingresar antes de que me bote el sol. Bien, nos vemos en breves instantes.